por supuesto, el reencuentro mañana, muy tempranito en Buenos Días, Perú, con más información de lo que será este clásico del Pacífico este jueves. Gracias, Omar. De inmediato contigo, Mávila, el último minuto en 2023. Así es, Marisol, Omar, muchas gracias por el pase. Nosotros empezamos la semana con información actualizada sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Estos son los datos de hace 4 horas que hemos podido recabar. La guerra deja ya 1.600 fallecidos en Israel y Palestina. 1.000 son israelíes. Todo esto comenzó el sábado por la mañana, cuando de pronto las imágenes empezaron a dar la vuelta al mundo, imágenes tremendas. Un festival de música electrónica acababa bajo balazos, bajo disparos contra ciudadanos civiles en Israel. Es realmente impresionante lo que hemos estado viendo y esta noche vamos a tener amplia cobertura sobre este tema. Hay 3 peruanos desaparecidos hasta el momento y vamos a entrevistar a nuestro embajador más adelante. Manuel Cacho Sousa estará en directo con nosotros, está enlazado y yo le agradezco mucho, embajador. Muy buenas noches, espérenos unos minutos nada más que iniciamos la entrevista en breve. Y también comentarles que el gobierno ha decretado estado de emergencia, además de en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en el cercado de Lima, pero también en Lince. El fin de semana conocimos y tuvimos toda la información sobre cómo ha crecido la delincuencia, especialmente el proxenetismo y la trata de personas en este distrito céntrico. Hoy la Plaza de Rizzo es una plaza disputada por organizaciones criminales. Esto y más esta noche en 2023, en 24 horas. Pero vamos a escuchar antes lo que dijo el premier sobre el estado de emergencia a propósito de esto. El Consejo de Ministros ha acordado declarar en emergencia al cercado de Lima, pero también al distrito de Lince. El respectivo decreto supremo se va a publicar mañana y queremos combatir de manera radical el proxenetismo, la prostitución clandestina y las extorsiones y la trata de personas. De una manera poder también atender a las autoridades, y como la alcaldesa, que hace pocos días tuvimos la oportunidad de conversar y obviamente también está siendo amenazada, pero se le ha dado la seguridad necesaria. Sin embargo, creemos, a partir de las recomendaciones o los informes que hace la Policía Nacional, de haber declarado el día de hoy en estado de emergencia. Recibimos aquí en nuestros estudios al general Carlos Malaver, él es director de trata de personas de la policía. Y lo hemos invitado a propósito de algo que se reveló este fin de semana cuando de pronto fueron rescatados de una residencia en la planicie un grupo de ciudadanos malayos, gente que había sido traída por una mafia china, una mafia de trata de personas. Están ustedes viendo las imágenes, son realmente impresionantes del operativo policial. El general está con nosotros para darnos mayores detalles. Bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo empieza la investigación para poder llegar finalmente hasta esta residencia que nadie sospecharía en su interior tenía a esta cantidad de personas? Para dar unas Y precisiones. además en situaciones, usted nos describirá, pero sí, entendemos completamente inhumanas. Sí, efectivamente, pero para dar unas precisiones. Por favor. Esta intervención se da en una situación de flagrancia, inicialmente con el rescate o el apoyo o el auxilio de 2 ciudadanas de características asiáticas que habrían escapado de este inmueble y que pidieron el apoyo del personal policial de patrullaje de la comisaría de La Molina. Es así que personal de la comisaría realiza así mismo que indicaban que cuando usted dice trabajaban toda la noche, 12 o 14 horas, en este denominado aparentemente un call center, pero que tendría otras finalidades, las cuales estamos tratando de profundizar las investigaciones. Por el momento, el personal a cargo de la investigación ha realizado, formulado el informe correspondiente. Ahora, la Fiscalía se dedicaban a un call center y nos han dado 7 días. Si me permite que nos explique exactamente en qué consistía ese trabajo, porque si atendían teléfono y si usted dice el problema era el idioma para comunicarse con ellos, entendemos que estaban extorsionando, haciendo llamadas extorsivas ¿a quiénes? Esa es la línea de investigación que se tiene a ciudadanos a países asiáticos. Las llamadas serían desde aquí hacia Malasia y hacia Taiwán. La primera es desarrollado
como el tema de la extorsión o la posible estafa que estarían realizando mediante estas llamadas, están por determinarse o corroborarse, porque tendríamos que tener información de la policía de Malasia, que ya estamos entrando en comunicación. La cónsul y la embajadora han visitado nuestra instalación. Hace algunos años se habló de una mafia Dragón Rojo también. ¿Esto es lo mismo, general? Tendrían esa línea. Son organizaciones criminales de carácter orientales, definitivamente, mayormente, que atacan a sus connacionales o hacia más o menos a ese público oriental. Claro, hay cierto tipo de cultura, hay cierto tipo de respeto en ese que aspecto. antes era a chifas que se extorsionaba. Ahora, dígame una cosa, en Perú, ¿y por qué elegir nuestro país y cómo así llegan estas personas? Bueno, hay cierto escenario que es bueno siempre desarrollarlo, el tema de la informalidad, la posibilidad de que puedan ingresar también a nuestro país y no necesitan la visa, ¿correcto? Para poder realizar... ¿Ingresaron de manera regular? De manera personas? regular, ¿Sí? Hemos hecho ¿Por el aeropuerto? Por el aeropuerto, y las entidades se dedican al alquiler de estos inmuebles y que le han alquilado a una personería, a una persona jurídica, a una empresa, ¿no? Aparentemente con ciertos perfiles han revisado recomendaciones inclusive y que tienen cierto tipo de garantía en alguna entidad bancaria. Increíble, porque uno no sospecharía, pues si todavía hay la intermediación de un corredor, mucho menos. Efectivamente. ¿No? La situación compleja. Ahora, ¿qué encontraron ustedes? ¿Un call center que era computadoras? Se han incautado en el lugar 55 o 60 aparatos tecnológicos entre teléfonos y tablets que de alguna manera servían para desarrollar esta labor. Eso se va a poder, como le digo, se ha solicitado los 7 días de la convalidación de la detención preliminar para ampliación de la detención. Ha sido aceptada hace un mes, y monedas también de diversos países, rines, yenes, así como moneda nacional y algunas tarjetas de débito. El alquiler de esta residencia para el público, ayer lo mencionábamos, era $8.000 mensuales. Es decir, es una mafia que mueve muchísimo dinero. Aparte y en general, las mafias, las organizaciones criminales están moviendo muchísimo dinero y tienen recursos. Sí, efectivamente. La trata de personas se estima que movería cerca de 1.500 millones en nuestro país, ¿no? En 1.500 millones. En diversos fines de explotación. ¿En el Perú nada más? En el Perú, estamos hablando de fines de explotación sexual como explotación laboral y otras, ¿no? Ahora, en este caso son ciudadanos de Malasia, pero caramba, ¿qué está pasando? Y usted nos dice que han ingresado de manera legal, es decir, ingresaron por el aeropuerto, en fin, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos ciudadanos que han sido detenidos también hace unas semanas atrás, personas de origen afgano, por ejemplo, o de otras nacionalidades que llegan Hay el desarrollo, creo yo, el sector correspondiente o el Poder Ejecutivo ha pedido ciertas autorizaciones para desarrollar o promover alguna normativa al respecto, porque habría que revisar el tema de la ley de ley de extranjería. ¿De extranjería? De extranjería. ¿Por qué? Porque nuestro país se ha vuelto un país muy vulnerable en este aspecto. En la seguridad de nuestro territorio nacional. Lo que acaba de apreciar es todo un tema, porque hay mafias que traen, ¿correcto? Y utilizan nuestro país como una zona de paz y están entrando vía Brasil y ya no están desarrollando simplemente por vía terrestre, sino que llegan a los aeropuertos y de alguna manera en esta zona internacional, que es una zona, por decirlo, una zona en la cual de tránsito, pero en la cual tampoco las autoridades no tienen un ingreso, es como una zona... ¿liberada? No el término, no quisiera utilizarlo, pero simplemente el ente administrador. El ente administrador. Claro, sí, esto es Madre de efectivamente, Dios. Puerto Maldonado, claro, con la haitianos, frontera con ¿no? Asís, ¿no? Y no solamente son haitianos, entran vietnamitas, afganos, de diversos países asiáticos y africanos están ingresando a nuestro país. Y es común, inclusive usted va a poder encontrarse en el aeropuerto, en un viaje que haga a Tumbes, de Lima a Tumbes, encontrar que lo está acompañando en el asiento un ciudadano de esos continentes, ¿no? A ver,
Queríamos el destino preguntarle, final además, sigue siendo aprovechar- Estados Unidos. ¿Ah? El destino sigue siendo Estados Unidos. Quería aprovechar su presencia porque el día de hoy hemos abierto el programa con eso. El gobierno ya finalmente ha decidido que también hay estado de emergencia en El Cercado y en Lince. Y en Lince estamos viendo las imágenes, el asunto de la explotación sexual de mujeres, seguramente hay hombres también y menores, pero sobre todo lo que estamos viendo ha obligado... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en Lince? ¿De qué manera se ha ido llegando a una situación de esta naturaleza, además en un distrito comercial y céntrico? Lo que ocurre en Lince no solamente es propiamente a este distrito. Tenemos mapeado la Dirección contra la Trata de Personas desde que se asumí el cargo en que el 15 de mayo de este año se ha podido mapear a todos los 15 distritos que hay donde hay diversas plazas o zonas de explotación, y por eso priorizamos las intervenciones a la calle, donde estaban ocurriendo los problemas, donde estaban atentando contra mujeres víctimas de la explotación sexual. Tratamos en algún momento y se le ha logrado cierto tipo de silencio criminal. Y el evento que ha ocurrido hace una semana y media o 2 semanas, ojo, por favor, yo creo que la División de Homicidios tiene una hipótesis, estamos coordinando con ellos. La víctima no se trataría de una trabajadora sexual, tendría otro tipo de actividad, y que lo que estaría ocurriendo es un enfrentamiento entre mafias extranjeras, pero que también hay bandas criminales peruanas que tratan de recuperar este espacio. Porque si bien es cierto, la policía actúa frontalmente contra las diversas criminalidades, pero también ante la sacada de un espacio, general, hay otros que tratan de ocuparlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, general, por el trabajo que están haciendo desde la policía. Estamos viendo que ustedes están en el combate directo contra la criminalidad organizada en sus distintas facetas, así que apenas tenga nuevos resultados, lo esperamos, por supuesto. No, al contrario, gracias, y sobre todo necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Siempre estamos atentos y prestos siempre a servir. De casualidad, el general Arriola se refirió a las amenazas del Tren de Aragua con los jefes de la policía. ¿A usted le ha tocado también recibir una amenaza? Al personal, de acuerdo a las investigaciones, sí, efectivamente, siempre ha habido amenazas en contra de la policía, siempre va a haber amenazas en contra de la fuerza del orden. Los que vestimos el uniforme y los que defendemos a la patria sabemos de los riesgos a los cuales enfrentamos. Muy bien, y muy por el contrario, siempre vamos a estar delante como un escudo en defensa de la ciudadanía. Muchas gracias, general, nuevamente. Pues bien, vamos a conversar de inmediato ahora con el embajador peruano en Israel, Manuel Cacho Sousa, nos atiende a esta hora. Le agradezco en principio que nos haya esperado. Son las 6:15 de la mañana por allá, así que buenos días, embajador. Muy amable por atendernos y esperarnos. Y lo primero que queríamos conocer es la información que usted tiene para proporcionarnos sobre los peruanos que hasta el momento no han podido ser ubicados. Buenos días, Mávila. Un gusto estar en contacto con ustedes. Efectivamente, a la fecha tenemos 3 ciudadanos peruanos desaparecidos. 2 son ciudadanos peruanos y israelíes que vivían muy cerca de la Franja de Gaza. Y cuando los familiares se contactaron con nosotros, lo inmediatamente que hicimos es contactar con la Cancillería porque ellos tienen un registro de heridos o fallecidos. ¿Y no aparecen? No aparecen. Pero entonces presumimos que pueden haber sido tomados como rehenes. ¿Secuestrados en Gaza, dice usted? Sí, por la cercanía, ¿no? Porque hay un registro de 200 rehenes que han sido capturados por la fuerza. Y el tercer compatriota es una mujer, me parece. El día de ayer en la noche de acá de Israel, los familiares nos contactaron y se llama la señora Rufina Pereira. Ella era una turista, una ciudadana peruana que estaba haciendo turismo aquí y no han tenido mayor contacto con los familiares. Hemos hecho el mismo protocolo de consultar con la Cancillería y no tienen registro de ella ni en los hospitales ni en la morgue. Por eso la hemos declarado como desaparecida. Embajador, yo quisiera que nos acompañe a ver una nota que ha preparado nuestra reportera Talía Rosales sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, y que luego nos dé su perspectiva mucho más clara para poder comprender de qué se trata y qué es lo que está pasando. Lo invito entonces a ver la nota de Talía y continuamos la entrevista inmediatamente después. Un ataque terrorista sin precedentes.
Hoy, a 2 días de la masacre contra Israel, salen a la luz imágenes escalofriantes. Una guerra planificada con minuciosa estrategia del grupo terrorista pro-palestino Hamás. Eran las 6:30 de la mañana del último sábado, cuando miles de cohetes caían sobre Israel y la unidad de paracaidistas palestinos, denominada Escuadrón Halcón, entraba en acción en la operación Diluvio de Al-Aqsa. El sábado se conmemoraban 50 años de la batalla de la guerra del Yom Kippur. Ahí fue cuando Palestina perdió territorios ante el Estado de Israel, por un lado. Por otro lado, es la primera vez que comandos terroristas incursionan en territorio israelí. Empezaron con unas sirenas, porque esa es la forma como advertir a la ciudadanía que hay ataques terroristas, misiles. A los 2 minutos hubo una ráfaga de 2.400 misiles. Los comandos han usado parapentes y han incursionado parapentes, han venido con bulldozers y se han tumbado las paredes. Esto han atacado por aire, por mar y tierra. El mundo lamenta la muerte de casi 1.500 personas, entre israelíes y palestinos, pero especialmente la de los 260 jóvenes que participaban de una fiesta electrónica cuando fueron atacados por los misiles terroristas de Hamás. Muchos de los asistentes grababan sus bailes cuando de pronto se iniciaron los disparos y debieron correr para salvar sus vidas. Lamentablemente, ya estaban cercados y horas después, este era el desolador panorama. We are disappointed with their reaction is the understatement of the year. No matter where it comes from, what his faith or what's his nationality, that sees this kind of horror in the photos and the visuals that we saw of the brutal terror attack and not condemn it. But on a personal level, I'm sickened of people trying to avoid condemning this kind of atrocities. It's a very clear message. If you do not condemn this kind of terrorism, you're part of the problem. You're giving a green light to those monstrous animals that slaughtered and executed civilians just because they're Israelis. Hasta el momento se sabe que Estados Unidos y la Unión Europea han respaldado a Israel y se prevé que sean cada vez más los estados de Occidente que le brinden su apoyo. En cambio, ¿quiénes respaldan a Hamás? Hamás está interesado que otros yihadistas o otras fuentes muy radicales se sumen a su lucha. O sea, ¿quién puede sumarse al combate? Y se puede sumar Hezbollah en el sur del Líbano, que es un aliado ideológico de Hamás. Se puede sumar también los palestinos de Cisjordania, que están gobernados por la autoridad palestina y parte de ellos apoyan al Hamás. Entonces, por ejemplo, se podría llegar a sumar, lo veo un poco lejano, Irán. Ese es el tipo de posibilidad. Rusia tiene tantos problemas internos y tiene tantos problemas en Ucrania que lo que quiere es cumplir con su aliado Irán y cumplir con los palestinos y nada más que hacer declaraciones. No creo que le interese jugar ningún tipo de papel. La contraofensiva israelí no ha tardado. El embajador de Palestina en Perú, Walid Muhakkad, marca distancia con el movimiento terrorista Hamás, pero responsabiliza a Israel de la actual situación de su pueblo. Imagínate Israel discute cuánto calorías tiene que consumir el ser humano en Franja de Gaza, por ejemplo. Es uno. Alimentos muy limitados tienen que ser en la lista. Artículos para que desarrollan la gente de Gaza en la industria, en el trabajo. Muchos artículos prohibidos entrar a Franja de Gaza.
Los palestinos de Franja de Gaza no pueden ir al otro lado palestino. La gente que está enferma en cáncer, está prohibida entrar, cruzar hacia el lado palestino. Israel no quiere ver una bandera palestina, es prohibido. Israel no quiere el nombre de Palestina, quiere borrar el nombre de Palestina del mapa. Yo no soy el vocero de Hamas, realmente. Yo cuando hablo del problema, hablo del fondo del problema, en la situación actual que llevó a cabo la expulsión de esa situación. Pero yo quiero una tregua porque mi pueblo en Franja de Gaza está arrasado totalmente. Para Farid Kahat, internacionalista de origen palestino, en la zona de conflicto debería existir un Estado palestino, pero que ahora es de control israelí. Bajo normas de derecho internacional que el Perú suscribe, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza son territorios palestinos bajo ocupación israelí y ahí debería existir un Estado palestino. El liderazgo palestino se dividió en torno al control de estos territorios y jamás logró prevalecer en Gaza. Y aunque Israel no tiene presencia permanente dentro de Gaza, controla el acceso a Gaza por aire, mar y tierra. Para Gabriel Bentashal, especialista en política israelí y el Medio Oriente, en la actualidad no hay posibilidad de una tregua. ¿Hay una salida, alguna alternativa para que esto tenga una tregua? Muy bien, la palabra que has utilizado es muy exacta. Es tregua, en árabe utna. Se puede llegar a lograr, pero no ahora. Se puede llegar a una salida de alguna manera, pero más avanzado, cuando Israel de alguna manera dé un golpe tan fuerte como el que recibió. No creo que ahora es el momento para poder hacer algo así. El número de muertos en territorio israelí se eleva a más de 900 y hay más de 2.022 heridos, 300 de ellos en estado grave, mientras que en Gaza se han reportado casi 600 fallecidos y 2.300 heridos. Entre las víctimas, Israel informa sobre 3 peruanos desaparecidos. Bien, continuamos conversando luego de este reportaje con el embajador peruano en Israel, Manuel Cacho Sousa. Embajador, a propósito, actualizábamos las cifras, son 900 de acuerdo a la información que manejamos, fallecidos en Israel, 687 de ascendencia palestina. ¿Son más o menos las cifras que ustedes manejan a esta hora? Exactamente, sí, y 2.500 heridos. 2.500 heridos. Ahora, me preguntan, hay gente que está escribiendo a través de las redes y preguntan, por ejemplo, hay peruanos israelíes que han sido reclutados como reservistas del ejército en Israel. ¿Tiene usted alguna información sobre ellos? Yo he comentado esto en qué sentido. Como bien han dicho, son peruanos israelíes. Sí. Entonces tienen doble nacionalidad. Aquí en el Estado de Israel, desde los 18 años se enrolan en el ejército, es obligación. Entonces, es por eso que el gobierno ha reclutado en las últimas 48 horas a 300.000 reservistas. Entonces, entiendo que algunos peruanos israelíes, por su doble nacionalidad, han sido convocados. Claro, ¿sabe cuántos? Por ejemplo, no sabemos porque eso ya son números o son temas internos. En la embajada tenemos ciudadanos peruanos israelíes y el marido de una de ellas y el hijo han sido reclutados también. Los dos, el padre y el hijo, han sido reclutados para la contraofensiva israelí a propósito de este ataque de Hamas. Exactamente, pero quiero destacar que alguna prensa ha tergiversado esto como que estarían reclutando a peruanos. No es así, son los ciudadanos peruanos israelíes que viven aquí, que tienen cédula de identidad israelí. Por eso quisiera preguntar, señora Mávila, que la información que se difunda sea tomada solamente oficial, lo que dice la embajada o la Cancillería, porque en estas épocas de fake news hay mucho que está circulando. Sí, entonces, por eso le hacía la pregunta directamente. Usted mencionaba, que son doble nacionalidad, por eso han sido reclutados, no que sean peruanos. De acuerdo, entonces eso va quedando claro. Usted nos habló de una persona, de una mujer, una peruana que había ido para hacer turismo, pero entiendo que hubo un grupo también más numeroso de turistas peruanos, ¿o eran de varias nacionalidades?
No, la señora es la que ha estado desaparecida. Ustedes bien saben que Israel tiene mucho turismo religioso y de otra índole turístico. Entonces, tenemos varios grupos que se han quedado varados en el sentido que las aerolíneas internacionales no están ingresando al aeropuerto por temor que un misil pueda darle a los aviones comerciales. Entonces están reprogramándose los vuelos. Hoy, por ejemplo, tenemos un grupo de 40 personas que deben salir a las 10 de la mañana en su itinerario y otro grupo de 23 personas para el jueves 12. Ellos los hemos empadronado y estamos en contacto con ellos, brindándole todo tipo de asesoría. Entiendo. Y lo escuché decir más temprano, algo que para nosotros puede resultar sorprendente, pero que es perfectamente comprensible. Todas las casas en Israel, todas las edificaciones tienen refugios. Es correcto, por ley todas las casas y edificios tienen refugios antimisiles. El protocolo es así, de repente empiezan a sonar las sirenas y han calculado que sea 1 minuto que uno debe llevar al búnker, que los llaman. ¿Por qué? Porque después caen los misiles, pero también hay el antimisil. Entonces, yo he visto el cielo, es una guerra, parece una película, pero estamos en guerra. Y el protocolo es que uno debe permanecer 10 minutos ahí, si acaso cae el misil o si acaso las esquirlas del misil que han interceptado pueden caer en las casas. ¿Y comparte usted la sensación que compartía alguno de los entrevistados de Thalía en el sentido de que la tregua no va a llegar en el corto plazo? Ayer el primer ministro Netanyahu salió a nivel nacional a decir que debemos abastecernos de agua, de víveres, tener linternas a la mano, porque esta es una guerra que va a ser larga y que la van a ganar. En esos términos, difícil llegar a una tregua, porque es la primera vez que alguien ha entrado al Estado de Israel. Este país está en permanente alarma de guerra, pero han incursionado en territorio y se han llevado 200 rehenes. De acuerdo, y nunca tan alta de muertos y heridos. Claro, yo le agradezco mucho por eso la comunicación a esta hora y lo dejamos, pero obviamente le pedimos que se mantenga en contacto con nosotros para acceder a la información, como usted dice, y evitar cualquier desinformación respecto a la situación de nuestros connacionales. Muy amable y buenos días para usted. Si me permites, sí, Dávila, por favor, sí. Yo quiero exponer la situación de riesgo que enfrentan los diplomáticos peruanos. Nosotros nos debemos al país, defendemos los intereses nacionales y siempre estamos apoyando a nuestros connacionales. Muchas gracias nuevamente por ello. Buenos días, como le digo, para usted. Buenas noches por aquí en el Perú. Pues bien, vamos a retomar las noticias locales también y vamos a compartir con ustedes un tuit del señor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Ustedes recordarán la noticia este fin de semana, se le condenó al señor por colusión por la construcción o el proyecto de aeródromo Huanca, y él se había pronunciado respecto a esa sentencia y se pronuncia ahora sobre el conflicto también israelí-palestino y dice: todos somos Palestina, revolucionarios del mundo, unidos. Esta lamentable guerra no es más que el efecto causado por los genocidios de Israel contra el pueblo palestino. Perú Libre rechaza la intromisión imperialista en cualquier parte del mundo. Está con nosotros esta noche también y es nuestro siguiente invitado, el congresista Guido Bellido. Muy buenas noches, congresista. Muy buenas noches, Mávila. Muy buenas noches con todos los hermanos que están siguiendo tu programa. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Comparte usted lo expresado por el señor Cerrón? Mira, primero hay que rechazar en cualquier parte del mundo hechos de violencia que afectan a ciudadanos civiles, y en la profundidad de los hechos hay que buscar las causas y evitar que estos hechos se den. Para ningún país hechos de violencia es deseable, ¿no? Nuestro país ha vivido hechos parecidos, del cual ha sufrido bastante. Por tanto, yo creo que aquí hay que llamar a la tranquilidad y al diálogo, y también entender que, como hace unos minutos en otro canal coincidíamos con algunos analistas, y entender de que el problema no empezó ayer, ¿no? Este es un problema de decenas de años que viene sufriendo principalmente quienes están en un territorio como Franja de Gaza,
que son los palestinos. Me refería al ataque concreto del fin de semana, ¿no? No, evidentemente hay que rechazar todo tipo de violencia. Por eso entiendo que está tomando distancia de la posición del señor Cerrón. Ahora, bueno, no, señor Cerrón es obviamente, bueno, dentro de la consideración que se tiene, el doctor Vladimir Cerrón es independiente, pertenece a un partido político, responsable de lo que él diga. Sin embargo, yo tengo una postura centrada en este punto. Primero, rechazar cualquier acto de violencia que puede generar. Y segundo, también hay que condenar esos actos que eviten que las personas puedan acceder a alimentos, a agua, a necesidades básicas, ¿no? De ninguna manera se puede aplaudir o entrar en una postura guerrerista en estos momentos tan complicados para el mundo. Hablemos del señor Vladimir Cerrón a propósito del tuit. ¿Cree usted que se debe entregar a la justicia? Considero que ese tema, ya que la libertad de Vladimir Cerrón está en juego, es la persona que debe evaluar las implicancias que tiene, juntamente con sus abogados. Él lo está evaluando, sin duda. La pregunta es si Guido Bellido considera que debe él darle la cara a la justicia cuando hay una sentencia condenatoria. Por eso, yo considero, Mávila, con toda honestidad, esa es una responsabilidad muy personal. Desde mi punto de vista, yo si fuera en su situación, tendría que evaluar si es que para mí están garantizadas el proceso y hay una transparencia y hay un actuar correcto, uno enfrenta. Pero si hay una situación que tiene una motivación mucho más allá de lo jurídico, ya ahí peligra. ¿Y qué piensa que ocurre en el caso de Cerrón? ¿Usted cree, como ha dicho su abogado, que aquí podría haber una persecución política o el propio Cerrón a través de su pronunciamiento en Twitter? Yo creo que es importante tomar en cuenta los antecedentes. Y hay un antecedente a Vladimir Cerrón, lo han sentenciado, le han sacado del juego político. Pero lo han absuelto también en otro proceso. No, por eso. Lo han sacado del juego político y gracias a esa sentencia, y ahora lo absuelven o prácticamente ha quedado... ha quedado en foca cero. Vamos a ordenar las cosas. Lo han sacado del juego político, él tiene un proceso. O sea, a ver, si el señor es culpable, tiene una sentencia, él se sacó solo del proceso político, pero al punto que tuvo que llamar al señor Castillo para que lo sustituya como candidato. Claro, lo que hay que ver, ese proceso, Mávila, ahora ha quedado en foca cero. Ese proceso por el cual Cerrón ha dejado de ser candidato a la presidencia de la República. Pero no puede, nunca debe ser así. Pero nadie puede, no debe ser jamás así. Jamás debe actuarse de esa forma, porque nadie tiene derecho a usted, por ejemplo, sin la debida fundamentación, que le pongan en la cárcel 2, 3 años, ni siquiera un día, si no hay una motivación. Y acá tiene que primar lo justo. Bueno, pero el Poder Judicial es el que toma las decisiones. O respetamos o no respetamos las decisiones judiciales. Pero en el tiempo te das cuenta que esa justicia que respetas o no respetas, si es objetiva o no es objetiva. Bueno, ¿qué pasa si mañana a usted lo encarcelan por 2 años? Correcto. Y evidentemente... Yo le pregunto, no es el único, pero las prisiones preventivas, por ejemplo, se ha discutido muchísimo sobre eso. Hay pues ¿no? una... Keiko Fujimori ha estado presa. No, por eso. ¿Usted considera que fue injusta la prisión contra Keiko Fujimori en su momento? ¿Fue injusta la prisión contra Ollanta Humala antes del juicio? ¿Le parece la detención domiciliaria del señor Kuczynski, etcétera, etcétera? Ya, te respondo, Mávila. Mira, concretamente, cada caso es independiente. Cada caso tiene su particularidad. El hecho que Fujimori esté encarcelado no significa que todo el mundo tiene que estar encarcelado. No se trata de eso. Hablo de Keiko, no del señor Fujimori, por eso, que ya está condenado. Hablo de ella. No, por eso, igual Keiko. Los hechos que imputan a Keiko y las situaciones jurídicas en las que se ha inmiscuido y obviamente el Ministerio Público, las acciones que ha tomado, es totalmente distinto a los demás casos. Entonces nosotros no podemos hacer un razonamiento general. ¿Respetamos o no respetamos? Usted no puede tener una visión subjetiva. Claro, puede tenerla. Yo puedo tener, pero a ver, yo puedo decir o respeta o no respeta la ley. Yo sí respeto. Usted sí respeta. Usted se pondría derecho. No, yo sí respeto. Y si mi situación estaría en ese momento, tendría que evaluar si están garantizadas
y que no hay injerencia, no, si no hay injerencia de carácter político, otras motivaciones al tema jurídico, yo me pongo a derecho, porque sé que voy a ganar en el escenario. A ver, pero si hay escenarios también, políticos, no solamente por Cerrón, tomo sino por decisiones. un proyecto de amnistía que usted ha propuesto y que, a ver, caramba, es un proyecto para amnistiar a cualquiera que haya escrito o leído el mensaje del golpe del 7 de diciembre. Dime, Mávila. A ver, ¿tiene pies y cabeza eso? ¿Usted sabe que se quebró el orden constitucional? ¿Se puede amnistiar así? A ver, Mávila. ¿Alguien que quebrante el orden democrático? Hay antecedentes, por ejemplo, el caso de Antauro Humala. Antauro Humala quebrantó las normas, se levantó incluso con un número de soldados en actividad, y el Congreso de la República lo ha amnistiado. No, por eso, o sea, por eso le estoy poniendo en juego, ¿no? Que diga en mesa el juego. Entonces, si hay antecedentes de amnistía y si la Constitución política habilita la posibilidad de amnistía, en todo caso nosotros hemos planteado, y obviamente es un sentir de un sector de la población. Reconozca que es una ley con nombre propio. No, es una ley con nombre propio. No, es una ley... Porque tiene hora, lugar y fecha. No es una ley para una persona, sino es una ley para las personas que han participado o los responsables de ese hecho. En cualquier caso no tiene solamente un nombre propio, no, sino por lo menos dos o tres. No, es un conjunto de hechos que se dan. Por ejemplo, cualquier norma es para un conjunto de personas. ¿Qué opina de lo que está pasando con la congresista Rosalía Murús y con la mesa directiva en general? ¿Qué hacemos con todas las investigaciones que hay? Alejandro Soto, ahora la congresista... Yo creo que el tema de la congresista... ¿Usted apoyará la censura contra ella? El tema de la congresista es bastante delicado y yo creo que más antes que la censura, que ya está presentada, va a renunciar, al menos yo pienso eso, la congresista Murús a la mesa directiva. Y todos los demás procesos ya marcharán por su giro. Obviamente, ética seguramente de oficio va a tomar el hecho y hará todas las indagaciones que corresponden, y también el Ministerio Público evidentemente lo incorporará como testigo o en las formas que haya podido tener su intervención. Yo creo que esos son tres escenarios que se van a configurar al respecto. No creo que llegue hasta una censura, porque ¿Pero ya... usted apoyará la censura? Mira, si se plantea, ¿sí la censura, mi bancada, creo que nadie es serio, va a estar a favor de la censura. Bien. Porque la mesa directiva corresponde una responsabilidad alta y una madurez política también alta. Entonces, no se puede obviar las responsabilidades. Le agradezco que haya estado con nosotros, el tiempo nos gana, pero le agradezco igual que haya respondido a nuestras preguntas. Muy amable. Gracias, Mávila. Buenas noches. Vamos a la pausa y vamos a regresar con información y con unas imágenes que la verdad preocupan. La caída de Gabrielito, quien fuera pionerito en el BRAEM. Nada menos. Están ustedes viendo las imágenes, hijo de la camarada, la captura de Gabrielito, hijo de la camarada Vilma y el camarada Gabriel. Vamos a volver con el detalle de esto y más tras la pausa.
Villaranga, especialista en asuntos de terrorismo, está con nosotros ya enlazado para hablar del impacto que tiene la captura de Gabrielito, así se le conoce, alias Gabrielito, hijo de los camaradas Vilma y Gabriel. Pedro, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo decía, ¿cuál es el impacto para ti? ¿Es una captura importante esta? ¿Cómo estás, Mávila? ¿Qué tal? De hecho que es importante porque estamos hablando nada menos que del hijo preferido de la vocera principal de este militarizado Partido Comunista del Perú. En otras palabras, es el mismo Sendero Luminoso, la camarada Vilma. Claro, y lo interesante era que Gabrielito ha sido formado a la usanza de lo que se hacía en Sendero Luminoso hace muchísimo tiempo atrás. Yo no sé si se continúa reclutando niños de tan corta edad para adiestrarlos, no sé si la presencia de la ideología sea tan marcada hoy como antes, hoy que estamos hablando de una simbiosis entre terrorismo y narcotráfico. ¿Qué opinas tú? La simbiosis terrorismo-narcotráfico siempre ha funcionado por lo menos desde mediados del año 82, Mávila. De lo contrario, Sendero Luminoso nunca pudo haber avanzado lo que hizo, sobre todo en parte de la Amazonía y la Sierra Central. Los costos para estos casos son altísimos y no hay ninguna explicación cómo es que Sendero pudo haber avanzado tanto. Estos remanentes que están más de 20 años ocupando la zona importante del Brain, igualmente lo hacen en la misma modalidad, simbiosis, narcotráfico, terrorismo. Ahora, caído Gabrielito, ¿quiénes quedan realmente? Todavía quedan muchos, pero yo diría que Estamos hablando Gabrielito, de cuántos, columnas de cuántos hombres formados por Sendero Luminoso. por lo menos estaremos hablando cerca de 300 personas porque año tras año ellos siempre se abastecen de este tipo de jóvenes, niños. No hay que olvidarnos que Gabrielito fue parte de unos pioneros que salieron en la televisión peruana más o menos en el 2009, bastante pequeñito. Todos ellos ahorita ya ocupan cargos, son mandos intermedios, están en pleno ascenso y varios de ellos tampoco ya no ¿Que están. deben tener qué edad, más o menos? Debe estar por los 18, 19 años. Increíble, más o menos. Esa es la edad ¿no? que tienen toda esa promoción, sí. Pero hay que decir que Gabrielito fue un pionero especial, porque no todos tienen esa misma formación. La mayoría de los niños que nacen hijos de los combatientes, de las masas cautivas, antes de cumplir el año, son entregados a una madre sustituta. Entonces, en varios casos, o en muchos casos, muchos de ellos no conocen ni siquiera a su madre, o sea, a sus padres, a su papá o a su mamá. Es el caso, por ejemplo, del Carlos, del que cayó antes que Gabrielito. Él no conoce realmente a su madre ni a su papá. El otro que cayó junto con Carlos, peor. Esa es la formación que tienen los pioneritos. Pero Gabrielito creció junto al papá y a la mamá, porque es hijo de un dirigente, de integrante de la cúpula principal. Ahí la diferencia entre estos niños que son formados al lado de sus padres y entre aquellos que son formados con una madre sustituta. Claro, hay una diferencia. Él recibió un trato especial, digamos, por los padres que tenía. ¿Y de dónde provienen básicamente estos niños que tú nos cuentas continúan siendo reclutados? Los secuestros se producieron en mayor cantidad, sobre todo entre los años 88 hasta el 92 o 93 a más. De ahí para adelante, obviamente, muchos dicen que Sendero o este grupo de los remanentes secuestra al paso. Eso es falso. Se abastecen de los hijos de las masas cautivas, aquellas personas que fueron secuestradas desde el año 88, estamos hablando de miles, por lo menos yo he contabilizado algo más de 20,000 personas. De esas personas que a la fecha ya no deben pasar pues, más allá de 30, todos ancianos, pero los hijos de ellos siempre estuvieron ahí inmersos en estas columnas. Otra camada son los hijos de los combatientes y los hijos de los dirigentes, los que integran la cúpula principal, que son varios, porque ellos sí tienen la facultad de tener hijos
en N mujeres. Impresionante realmente cómo va heredándose el ejército. Es decir, uno de estos chicos nace y prácticamente tiene ya el destino decidido. Va a ir a formar parte de estos ejércitos del narcotráfico, porque eso es lo que básicamente ahora es Sendero Luminoso. Eso es lo que saben hacer, suelen hacer, incluido aquellos que ya han abandonado las cárceles. En la zona del Brain, por lo menos se habla de más de una decena de integrantes que ya dejaron las cárceles, claro. No se han reintegrado a la organización, pero ellos continúan. Ya no en la condición que estuvieron antes, guiados por una ideología, pero sí prestando servicios, por ejemplo, al narcotráfico, cualquier otra acción, porque ellos dicen su especialidad es matar. Gracias, Pedro, por darnos esta entrevista y aclararnos una realidad que todavía nos está golpeando tanto. Muchas gracias y buenas noches. Nosotros vamos a la pausa y vamos a regresar con un anuncio que ha hecho el ministro de Economía, un nuevo sistema de pensiones. ¿En qué consiste? Contará con la aprobación en el Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar con este nuevo sistema? Volvemos con eso tras la pausa.
El ministro de Economía lo ha llamado un proyecto de ley de carácter histórico que buscaría garantizar a través de un sistema multipilar una pensión mínima de 600 soles. Esto es lo que dijo. El día de hoy se ha aprobado un proyecto de ley, yo diría, de carácter histórico, que aprueba la creación del nuevo sistema previsional peruano, que aborda una serie de problemas estructurales que tiene el país en materia de pensiones. Entonces, lo que buscamos con este proyecto de ley es crear un sistema multipilar que por primera vez en la historia establezca una pensión mínima para el sistema privado de pensiones. Esta pensión mínima se ha establecido en 600 soles. Se va a elevar con carácter de urgencia el Congreso y lo que busca es unirnos al debate con una propuesta que sea fiscalmente sostenible, que aborde de manera técnica. Para llegar a esta propuesta ha habido un consenso a través de una comisión. Veremos cuál será el destino de este proyecto y con esta información ponemos punto final a 2023. Hasta mañana, que tengan ustedes buenas noches.